Y que es cierto que es eso en la vida. Mercedes, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Neri? Un placer escuchar a Leo hablando de historia. Siempre es interesante las nuevas visiones, sobre todo de las generaciones más jóvenes. La gente quedó impactada por eso que dijimos que Artigas era peruano. Por supuesto, es una mera anécdota, pero yo diría que el 99% de los uruguayos no tenían ni idea de eso, ¿eh? Yo diría que el 99,99, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo bueno es que la gente aquí se entera de cosas que en otros lugares no escucha, eso está claro, ¿no? Eso es lo más importante. Lo primero que quiero comentar es la consternación en la que muchos de sus amigos y seguidores seguimos teniendo con la muerte de Enrique Viana, ¿no? Realmente su físico enorme era directamente proporcional a su enorme calidad republicana y su enorme valentía, ¿no? Y creo que los medios masivos de comunicación le han dado, como suele suceder, muy poca prensa. Hemos visto a cada espantapájaro ser velados con honores en el Parlamento Nacional y ocupar titulares de prensa que resulta incomprensible que la estatura de Enrique Viana no haya motivado más horas y horas de prensa, ¿no? Sí, bueno, nos va a pasar lo mismo a nosotros seguramente cuando desaparezcamos. No creo que mucha gente nos recuerde desde el poder, querida Mercedes. No, yo aspiro a que el ciclo que la historia, y Leo, que acaba de dejar el micrófono, sabe mucho de esto, el ciclo de la historia siempre suele repetirse, y a periodos de extremo poder de determinados grupos, generalmente y casi siempre suceden periodos de poder opuestos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo circula el compás de la historia en todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que el gran Atahualpa Yupanqui lo cantaba bien claramente, ¿no? Las vaquitas siguen siendo ajenas y las penas siguen siendo de nosotros. Impresionante, impresionante. Y hablando de las penas, quiero hacer un breve comentario sobre el Zoom que hicimos el día martes con dos ciudadanos cubanos en el exilio, Luis Leonel León y Antonio Rodiles, que no hicieron más que verbalizar y arrojarnos a la cara la terrible realidad cubana que vive hace 62 años. No olvidemos que el Zoom lo realizamos el día martes y el día lunes se hacía ni más ni menos que la friolera de 68 años del ataque de Fidel Castro y su grupo al cuartel de Moncada, y empezaba el principio y el fin de la República Cubana y comenzaba el periodo más negro de la dictadura latinoamericana de los tiempos modernos. Y creo, ayer escuchando al presidente en la entrevista que comentaste al principio en los medios argentinos, me pareció excelente su definición sobre la dictadura cubana, pero me siguen pareciendo insuficientes las medidas que toma no solo el gobierno uruguayo, sino las aparentes repúblicas latinoamericanas. Esto no es solo un hecho independiente que nos obliga a todos los estados y los ciudadanos a tomar medidas para salvaguardar la integridad del pueblo cubano. A cada hora nos llegan noticias de detenidos y desaparecidos, por ejemplo, de el movimiento San Isidro, que es un movimiento social que encabezó espontáneamente las revueltas y cuyos integrantes están siendo diezmados. Digo y repito que esto no es solo una necesaria solidaridad con el pueblo cubano, sino también es una necesaria actitud para el sentido de supervivencia de las repúblicas como las conocemos. Cuando los ciudadanos en hechos aislados no reaccionamos ante la violación de los derechos mínimos de otro ciudadano, estamos en peligro porque estamos sentando un precedente altamente peligroso. Bueno, en las repúblicas pasan igual. Llevamos 62 años de una marcada y notoria indiferencia hacia las violaciones de todos los derechos en Cuba. Los organismos internacionales, escuchaba el otro día Almagro,
me pareció muy buena su declaración, pero debió llegar 60 años antes, ni que hablar de las declaraciones tibias y pálidas de Michelle Bachelet, que ostenta un cargo importante y que solo lo cumple evidentemente para cobrar el sueldo. Entonces creo que los organismos internacionales y los gobiernos de todo el mundo deberían demostrar una actitud, no digo valiente, porque hace años que son cobardes, pero por lo menos dignos para con el destino latinoamericano, ¿no? Sí, y sería bueno algún día mostrar también las diferencias de calidad de vida de los cubanos en la dictadura previa a la de Fidel Castro, la de Batista, y luego la de Fidel Castro, ¿no? Creo que cayeron 5 o 6 veces en el nivel de calidad de vida. La leyenda negra que extendió el castrismo en el mundo se basamenta, además de el delirio personal de Fidel, vamos a entendernos, Fidel era un delirante que quería el poder por el poder mismo, además de la importancia que le dio la familia Castro a la acumulación de dinero, porque si en algo se caracterizó y se caracterizan las dictaduras latinoamericanas es la de un pueblo hambriento y la de gobernantes multimillonarios. La fortuna de los Castro y de la familia venezolana del que falleció, que no me sale el nombre, qué tonta. ¿De Chávez? Hugo Chávez, perdón. Son familias multimillonarias que pueden empatar con algunos integrantes del grupo Bilderberg, de lo que tanto hablamos. Yo creo que es fundamental y se basó en parte y usó la leyenda negra, ya que Leo hablaba de leyenda negra. Fíjate tú una cosa, que la primer leyenda negra que hasta el día de hoy se repite es que Cuba era el prostíbulo de América Latina. Es mentira, Cuba era la Punta Cana o el Cancún de ahora, que vivía del turismo e hizo del turismo, quizás fue el primer país que supo hacer del turismo de gente de dinero un gran ingreso de divisas. Y la segunda leyenda negra, que está absolutamente demostrada que era una mentira por especialistas que estudiaron en los últimos 20 años, es la pobreza en la que vivía el pueblo cubano. La Cuba de Batista, sin meterme en cómo estaban las libertades, la Cuba de Batista tenía los mayores gualismos de clase media de la América Latina. Sucede que Fidel Castro, para justificar su aventura de supremacía, que ya dura 62 años, tuvo que inventar la leyenda negra de un pueblo sojuzgado y hambriado. Pero vuelve a ser otra de las tantas mentiras a las que el socialismo feroz nos tiene acostumbrados. Sí, bueno, es la eterna historia, ¿no? Yo diría que es el criterio con el cual repiten permanentemente su pasaje por la historia, no solo latinoamericana, sino también mundial. Te aconsejo y le aconsejo a la gente mirar en Netflix una serie, espectacular serie, por el encare que se le da, así se llama, cómo se convirtieron en tiranos, tanto de derecha, especialmente, y ni que hablar de los comunistas, en la cual parece haber un criterio de aplicación muy bien establecido para llegar a la figura del dictador, del tirano. Es muy interesante esa serie, Mercedes, ¿eh? Ah, bueno, vamos a anotarla. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención no en la construcción del discurso procastrista, sino en el mantenimiento, es que cuando tú y yo teníamos 25 años no existían las redes, no existía internet, y todavía los que no leíamos o no viajábamos, podíamos comernos el relato de la maravilla que era vivir en la Rusia dictatorial o vivir en Cuba. El tema, y es a lo que yo aspiro para un cambio drástico de posición en las grandes ciudades y en la gran cantidad de ciudadanos, es que en los últimos 10 años, a un clic de distancia, nosotros podemos ver cómo vive lo que tú decías antes, lo mal que vive el pueblo cubano, lo bien que vive la clase dirigente, la élite aristocrática de Cuba. Entonces, esto es
creo que cada uno de los medios de prensa, cada uno de los que tenemos un minuto en los medios de prensa, no en los grandes medios de prensa, sino en todos estos medios de los que formamos parte, que no están con su línea editorial comprometida, debemos instar a los ciudadanos a que nos escuchen, pero que nos escuchen no para repetir lo que nosotros decimos, sino para investigar por su cuenta. Es muy fácil encontrar en la web fotos y videos de fusilamientos en la Cuba actual, gente muriendo de hambre, niños muriendo de hambre, una ciudad derruida. Entonces, me parece a mí que a lo que tenemos que apelar quienes en algún momento con mayor o menor éxito llegamos a participar de un medio de comunicación, es pedirle a la gente que vea, que se saque el balde de la cabeza y que vea lo que está pasando. Porque si algo sucede con el socialismo y especialmente con este nuevo socialismo del siglo XXI, que es más totalitario y más depravado todavía que el anterior, es que hay dos cosas fundamentales. Primero, que el relato es tan utópico que ya forma parte de lo que yo llamo el pensamiento Alicia, que es el pensamiento absolutamente ficticio. Pero además, para los que no les interesa hurgar mucho en la filosofía de la revolución, hay un hecho incontrastable, que donde gobernó el socialismo, el resultado fue hambre, muerte, conculsión de las libertades. Y eso no lo está diciendo Mercedes Vigil. Eso lo pueden ver nuestros oyentes cuando termine el programa en la web. Entonces, cabe preguntarnos cómo hay infinidad de intelectuales, medios de prensa y comunicadores que insisten con recrear la mentira cuando el que los está escuchando, apoyando un clic en la computadora, puede darse cuenta que es una mentira absolutamente. Ahora, yo te pregunto, Mercedes, ¿China no es una brutal dictadura comunista? Absolutamente. Al día de hoy, además de los cerca de 100 muertos que tiene la revolución, 100 millones de muertos, al día de hoy tiene 2.000 presos políticos. 2 millones. El grave problema de China es que, además de contar con el beneplácito del Foro Económico Mundial y de ONU, además de ser tomado como el ejemplo para desbancar a la mayor democracia del mundo, que es Estados Unidos, con todas sus problemas, sin lugar a dudas, siempre ha sido el faro del sistema democrático en lo que nos hemos mirado todas las repúblicas occidentales. Además de todo eso, China hace unos años es el mayor prestador de créditos a los países. Quien te presta dinero reiteradamente y a veces sin aval, y lo vemos en Argentina, ¿no?, te está obligando sistemáticamente a adherir a cualquier cosa, a obviar fusilamientos. Tú fíjate una cosa, ayer estaba repasando la noticia, no me acuerdo si fue del 2002 o del 2004, de la llegada de Xi Jinping, el carnicero de Tiananmen, a Uruguay, y su gira por Latinoamérica, fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Yo no creo que al carnicero de Tiananmen nadie en su sano juicio lo hubiera querido declarar ciudadano ilustre de alguna ciudad latinoamericana. Todo esto obedece, sin lugar a dudas, a el manejo de los titiriteros que prestan dinero para después obligarnos a arrodillarnos y adorar dictaduras que en cualquier país del mundo civilizado en el siglo XXI deberían generar un repudio absoluto y masivo, ¿no? Sí, ¿por qué te decía eso? Y lo que vos decís, amén de lo cierto también es lo obvio, porque a la hora de definir dictaduras, está bien, pero es fácil, desde lo más alto del poder, golpear una dictadura que encima podrida y se está cayendo, y que nada significa económicamente para nuestro país, como Cuba, pero el silencio es omnipresente y ominoso respecto a China. Porque a la larga, y con eso te voy despidiendo, querida Mercedes, las democracias en realidad es el gobierno
algunos le dicen el gobierno de las mayorías ignorantes, ¿no? Yo digo el gobierno empresarial, es decir que el fundamento de los sistemas democráticos es hacer negocios. Está bien, así se da empleo, trabajo y así se sostiene una sociedad. Y con China, que se nos lleva más del 60% de lo que nosotros exportamos, pasa eso. Por eso es que jamás vamos a escuchar a ningún político uruguayo, ni de derecha ni de izquierda, decir lo que nosotros decimos de lo que es China. Pero China es eso, justamente una brutal dictadura comunista que, como bien dijiste vos, se llevó puesta la vida de entre 70 y 80 millones de sus propios coterráneos, sigue matando, sigue asesinando, sigue violando los derechos humanos y nadie la sigue condenando. Te mando un abrazo y te despido hasta el jueves que viene. Sí, no solo eso, sino también que la opacidad en la información hace que, por ejemplo, no se puede, acaban hace unos días de promulgar una ley que puede llegar hasta la pena de muerte para quien dé información sobre el COVID-19. Por eso, las repúblicas tienen, y los liberales y los partidos de centro-derecha tienen que empezar a dejar un poquito de lado la economía y a ocuparse un poco más del sistema de valores, del sistema cultural, porque si no, el destino está a la vuelta de la esquina. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos.